Platicando en Católico es un podcast en el cual buscamos conversar con gente que está en diferentes trincheras dentro de la iglesia, para que nos platiquen por un lado cómo Dios los ha llamado y por otro lado lo que hacen en y por la iglesia. De esta forma esperamos conocer más a la iglesia de hoy en día, enriqueciéndonos de testimonios y dándonos ánimos para entender nuestra vocación y lugar en la iglesia, así como respetar, pero sobre todo amar más a nuestra madre iglesia. Ojo, estamos en este viaje juntos. Nosotros tenemos el micrófono, pero no estamos enseñándole a nadie, sino que nosotros simplemente hacemos las preguntas, ya que queremos conocer más sobre la iglesia. Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Oye, pues bueno, este episodio, ¿qué tal, Urquidi? Wow, yo salí muy sorprendido de mi ignorancia más que todo. O sea, yo había escuchado cosas de Schoenstatt, como que no sé por qué, no sé si a ti te pasó. Cuando estaba en prepa, me acuerdo de amigos o conocidos que estaban en la UDEM, como que tenían alguna, no sé, como que los de Schoenstatt se metían mucho a la UDEM. Y luego el tema de un cuñado y su esposa, como que algo. Y Schoenstatt, y yo oía cosas, pero no sé por qué nunca me dio tanta curiosidad. Y ahora, wow, realmente sorprendido. Sí, yo me quedé fue una bendición ahí, conocer al padre, platicar, muy abierto, nos recibió muy amable y está muy interesante todo lo que hacen. La historia del padre también está interesante. El padre fundador, ¿cómo se llama? ¿Por qué me haces preguntas tan incómodas? Al rato van a entender por qué. Pero el padre Stefano, un tipazo, es un cuate que ahorita lo van a escuchar en el podcast. Emana paz, habla con una tranquilidad impresionante, es muy amable, trae un recorrido muy interesante de vida, y lo que es el movimiento, sí. O sea, la historia del movimiento de Schoenstatt desde la Primera Guerra Mundial, Segunda, hasta martirios. Ahí nos platicó algo de martirios y de cómo se opuso al régimen nazi, el fundador, etcétera. No sé, para mí, y lo que están haciendo ahorita no nada más en Monterrey, ¿no? Bueno, en las ciudades que nos platica, con familias, con jóvenes, impresionante. Digo, para mí pues me ayudó mucho a querer un poco más todavía. Sí, fue una plática muy a gusto. El padre ahí tenía el tiempo muy justo, sí. Porque también nosotros lo presionamos ahí para que nos recibiera, pero bueno, fue muy se acaba un poco y ahí discúlpenos si se acabó un poquito abrupto, pero nos saltamos la última sección, pero vale la pena. Bueno, pues todo ese primer se los compartimos. Ánimo. Nadie sabe la última sección. Disfruten. Ánimo. Bueno, pues estamos aquí en la casa del movimiento Schoenstatt con el padre Stefano. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos, padre. ¿Qué les parece si empezamos con una pequeña oración antes de empezar con este episodio? Claro que sí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te pedimos que nos acompañes en esta plática, que seas tú quien inspire lo que aquí se comente, Padre. Ayúdanos, guíanos. Te pedimos una gran bendición para toda la gente que está escuchando este programa, que si tienes algún mensaje para ellos en este momento, que pues sea por medio de tu Espíritu Santo que lo reciban. Ayúdanos a estar cerca de ti en esta plática. Acompáñanos. Aquí estamos más de 2 reunidos ante ti, así que pues te pedimos que cumplas lo que nos prometiste, que nos acompañes, porque queremos estar contigo. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Está medio raro dirigir una oración en frente de un padre, ¿verdad? Que no para nada, no para nada. Me toca siempre, y una vez me reí mucho porque cuando hablan de Padre Dios y como a nosotros le dicen Padre, entonces es simpático. Porque una vez me pasó con un chico, estamos en una junta, entonces el chico estaba dirigiendo la junta, la oración, y de repente dijo: buenas tardes, padre. Entonces yo le respondí: buenas tardes. Entonces todos se rieron y ahora hagamos la oración en serio, le dije. Pero fue... Oye, pues muy bien, padre. Pues
Padre Estefano, digo, a lo mejor la gente ya está escuchando, no eres mexicano. Platícanos un poquito de ti, de dónde vienes, por qué estás aquí ¿Cuánto tiempo llevas Monterrey, aquí, qué haces, etcétera. A ver, yo soy, nosotros somos un instituto secular, o sea, una comunidad religiosa. Yo llevo ya 14 años aquí en Monterrey. Llevo 19 años de sacerdote, o sea, estuve 5 años de sacerdote en Chile. Eso significa que la mayoría de mi tiempo lo he pasado aquí en esta ciudad. Llegué justamente para trabajar con juventud, de la juventud de Schoenstatt, pero también yo también, me licencié en educación y trabajé también muchos años en LUDEM, prácticamente todo el tiempo. Ahora le dedico muy poquito tiempo más a confesar, pero yo estaba ahí muy a cargo de muchas cosas ahí en LUDEM, y también con los jóvenes. Y ahora ya estoy más viejito, ya llegué al quinto piso y el estado físico. Antes de estudiar, antes de entrar al seminario, ¿estudiaste? Primero es la teología, y también justamente dentro de a nosotros se nos pide una especialización. Como parte del movimiento. Como parte de los estudios internos. Yo antes estudié ingeniería en gestión empresarial, o sea, llegué a cuarto año en la universidad. Pues ya casi terminando, sí. Después me decidí y durante una práctica justamente que tenemos nosotros en la mitad, ahí yo me di cuenta que la educación era algo que me llamaba mucho la atención. Entonces cuando me dijeron, hay que especializarse en algo, entonces saqué también mi licenciatura en educación. Okay. O sea, como parte de tus mi estudios. Formación. Mira, no sabía que eso hacían. ¿Y usted dónde nació, padre? ¿Dónde nació? Yo nací en Chile, en Viña del Mar, en el lugar del festival, donde está el monstruo y todas esas cosas. A los 15 y 16 años iba para allá y gritaba y cosas así. Y me gritaban en los oídos las niñas también y todo. No a mí, sino al artista, por supuesto. Oye, ¿y cómo se da ese cambio a México, padre? Entonces, o sea, estuviste 5 años allá dentro del movimiento. Dentro del movimiento, y claro, como somos una comunidad religiosa y tenemos fundación acá, entonces se dio un traslado y yo salí al quite. En ese sentido me pidieron. O sea, ¿escoges o te llaman? Me llaman, me preguntan, y yo muy sinceramente le dije, de acuerdo a lo que yo conocía de México, miren, para esto sirvo, para esto no sirvo, decida usted, al superior. Porque en el fondo uno también tiene que aplicar verdad, ¿no? Es decir, qué es lo que cree, qué es lo que es su momento. Y en la comunidad el tipo de autoridad como se ejerce de mucho diálogo con los superiores, de buscando lo que Dios quiere. Entonces uno también tiene que poner lo que tiene en su corazón. Yo me puse a disposición, pero también diciendo aquello que encontraba que para lo que no servía y para lo que sí era bueno. Para esto soy bueno, para esto no soy tan bueno. Y eso te regala también profunda tranquilidad, ¿no? Porque a la larga Dios es el que tiene que operar en ti, tú tienes que ser instrumento de Él, y te pones con tus debilidades, pero también con tus fortalezas. Entonces se dio el cambio, y a la larga se fue alargando mi estadía acá en Monterrey. Lo normal es que uno se quede 6 años, se cambie el lugar por distintas situaciones, se fue dando que se fuera alargando mi trabajo en la juventud. Después me nombraron así superior. En este momento yo soy el superior de los padres de Schoenstatt aquí en México, y entonces también me quedé en Monterrey, y desde aquí coordino, digamos, a la comunidad. Somos poquititos, somos 10 padres que estamos trabajando aquí, eso es lo que yo tengo a cargo. ¿En qué ciudades? Está en San Luis Potosí y en Querétaro. Y desde esos lugares atendemos otros lugares, pero donde mi preocupación en sí son los padres, ¿no? O sea, que ellos estén bien, todo lo que tiene que ver con los obispos también, o sea, porque nosotros en cada diócesis evidentemente estamos con la anuencia del obispo. En esta diócesis tenemos justamente un convenio con el arzobispado, en cada diócesis tenemos un convenio de dónde estamos, cuántos sacerdotes, qué es lo que hacemos. Y estamos muy contentos de que se nos abra. ¿Y trabajan en parroquias dentro de aquí? No trabajan. ¿Simplemente apoyan en algunas labores a la iglesia local? O sea, la iglesia local, estamos coordinados a través de los decanatos, pero nuestra tarea es el movimiento en sí. Y del movimiento, de las personas del movimiento, hay muchas que ayudan en parroquias, que ayudan como ministros, en cursos, o sea, estamos metidos en muchas cosas.
Pero nosotros justamente formamos a esas personas, ¿no? Formamos a esa gente. Y eso es la invitación, o sea, no es que se queden dentro del movimiento, sino que salgan a la iglesia. Que salgan a la iglesia y salgan a eso. O sea, en el fondo, nosotros, evidentemente que hay gente que está aquí que lo necesita también por su matrimonio, ¿no? Yo siempre digo, hay gente... Es recibir, pero para ir a dar. Claro, hay gente que vive de y gente que vive para. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Para o de? Evidentemente también necesitamos recibir, ¿no? Pero también tenemos que vivir para los demás, ¿no? Y eso es lo que tratamos de impulsar. Con mejor y peor resultado, porque la libertad para nosotros es muy importante. O sea, nadie se lo obliga absolutamente a nada, sino cada uno tiene que ir descubriendo la vocación y el lugar adecuado donde poder regalarse. Y claro, evidentemente hay algunas personas que lo encuentran y que internamente participan en las distintas formación que se da aquí y que dirigen grupos y que participan en retiros y que dan cursos, etcétera. Y hay algunos otros que lo hacen también en parroquias, etcétera, o en colegios, etcétera. Entonces eso es. Además de la formación que nos platica ahorita, ¿hay algún como carisma o alguna característica especial del movimiento? O sea, el movimiento, nosotros decimos que nosotros somos un santuario con movimiento y no un movimiento que tiene un santuario. ¿Y por qué? Porque en cierta forma nos ponemos a disposición de la Virgen y desde los santuarios ella nos alimenta, nos fortalece, nos transforma, pero también nos envía, ¿no? Y nos envía a ser apóstoles. Entonces el movimiento nace de una alianza de amor. ¿Y qué significa eso? Significa una consagración a la Virgen, pero no solamente una consagración, llamémosla así, donde yo solo pido, sino donde yo también ofrezco. Entonces hay una formulación que nosotros le llamamos el nada sin ti, nada sin nosotros. Evidentemente que no es igualitario, o sea, la Virgen pone mucho más, pero nosotros también tenemos que colocar. Y eso nos hace crecer, porque solo cuando das, en el amor creces. O sea, yo cuando lo tengo que explicar esto a los niños, yo se lo explico, mira, es como la tabla del cero, le digo yo. Porque claro, la Virgen te quiere dar todo, pero si tú no lo multiplicas, si tú no das nada, es por cero. Y la Virgen puede dar 15 millones, pero por cero. Y entonces no pasa nada. Pero si tú das uno, ya son esos 15 millones. Imagínate si das 10. ¿Cuánto puede la Virgen hacer a través también tuyo? Como el videito ese que nos mandábamos ahí en el grupo, era de Dios no pone su casi todo si tú no pones tu casi nada. Claro, justamente. Sí. O sea, se trata de uno también cooperar. Y también no es porque lo necesiten, sino porque es lo único que te hace crecer. O sea, Dios quiere nuestra participación, Dios quiere, que sería casi una herejía decirlo, ¿no?, necesitarnos, porque es bueno para nosotros. Porque esa aclaración, me tardé en captar la aclaración. Dios no lo necesita. La parte de antes de decir eso, padre, ¿cómo estuvo? A ver, lo que Dios quiere necesitarnos. No necesita, no nos necesita, porque si no sería una herejía. O sea, porque Dios todo lo puede sin nosotros. Pero Dios quiere necesitarnos. Pero quiere necesitarnos por nosotros. Porque para nosotros nos hace el bien. Y desde la creación del mundo. Como ese debate interesante, muy bonito, que a veces se puede dar de... ¿Necesitaba Dios que el muchacho pusiera los 5 panes? Claro. Pues yo creo que sí. O sea, tal vez no... en el sentido de que lo podía hacer todo. De una piedra. Pero como que la historia se forjó con nosotros, ¿no? Sí, fue el instrumento. Fue el instrumento, sí. Pero partió de una donación. De un acto de generosidad que pudiera parecer insignificante, ¿no? Claro, y evidentemente, o sea, y en el fondo siempre Dios pide algo, ¿no? O sea, si uno piensa, ¿no?, en el milagro en las bodas de Caná. Traigan agua. O sea, nadie se fija, pero claro, porque uno en los contextos actuales, 500 litros de agua, ahora la llave y ya. No, anda al pozo, o sea, el pozo no es que estuviera en la fiesta, ándate al pozo y saca 600 litros de agua. Ya, o sea, tira una cantidad de balde importante, tráela. O sea, a ver, ¿para qué? ¿Qué trabajo más inútil?
no es un trabajo inútil. Ahora, volviendo al otro ejemplo, me imagino estando ahí con una multitud tan grande, lejos tal vez de tu casa o del campamento, lo que fuera, y tú tienes 5 panes y ahí hay 4,000 personas. No, quédate tú con uno por lo menos. Por supuesto. Claro. Pero qué acto de generosidad decir, pues mira, yo pongo esto, a ver qué se ve. Y es lo que tengo. Ajá. O sea, no dijo, hey, ¿sabes que tengo 5? Te doy 4. Hey, te doy 4. Está súper generoso, ¿no? No, da todo lo que tiene. Sí. Y por eso es interesante, porque es un muchacho, ¿no? O sea, es como si fuera una cosa así, ¿no? Un niño que escucha que su papá tiene problema económico y le lleva su dominguito. Sí. O sea, es tierno. Claro. Pero ahí es interesante, porque bueno, ahí los textos van variando, ¿no? Y con pequeñas cosas. Porque lo primero que le pregunto en uno de los textos, porque tiene varias versiones, los distintos evangelios, dice, denles ustedes mismos de comer. Yo me imagino la cara de los pobres apóstoles cuando le dijeron eso. O sea, nos están metiendo en un problema. O sea, y dijo, bueno, siéntenlo. Y ahí es donde se presenta, bueno, según el texto de San Juan, se presenta el muchacho y dice, bueno, tenemos esto, ¿no? Esto es lo que tenemos. Bueno, con eso que ustedes tienen, yo hago el milagro, pero preséntenme aquello que tienen. Y después Jesús hace la bendición, parte los panes, se los entrega a los discípulos y los discípulos a la gente. O sea, aquello que primero le había pedido, denle ustedes de comer, sí fue posible. Ellos le dieron de comer. Pero le dieron de comer, pero tenía esto que pasar por Jesús. Primero tenían que entregárselo a Jesús y después justamente se tenían que regalar. Oye, entonces la consagración a la Virgen, para empezar, Schoenstatt es un movimiento de Alemania. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo está? Porque nace en 1914. Okay. En 1914, la guerra, el fundador de Schoenstatt, el padre Kentenich, que había trabajado empezó a trabajar con jóvenes, prácticamente recién ordenado, él se ordena en 1910. En 1912 lo nombran director espiritual de un seminario menor y empieza a trabajar con ellos. Es interesante porque se transforma en un gran pedagogo de los jóvenes. Nace Schoenstatt por un problema de autoridad, de libertad, porque los jóvenes buscaban más libertad. Entonces la forma que tuvieron en ese tiempo, hay que tomar en consideración, 1912, educación victoriana, muy estricta. Entonces lo que los jóvenes justamente querían era mayor libertad. Entonces él les hace un programa tomando sus inquietudes y les dice, bueno, bajo la protección de María queremos educarnos a nosotros mismos para ser personalidades recias, libres y sacerdotales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que querían? Ellos querían ser sacerdotes, tomó el hecho de sacerdote. Ellos querían ser libres, entonces toman libres. Pero le agrega el resiedumbre. ¿Por qué? Porque sin resiedumbre, o sea, sin responsabilidad, entonces no hay libertad. Entonces toma lo de ellos, pero también le agrega el condimento adecuado para que esos jóvenes vivan. Y él trabaja con los jóvenes hasta 1914, y en 1914 estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces él se preocupaba de esos jóvenes, los hacía crecer. Y entonces, ¿qué es lo que le sucede a él interiormente? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿los van a llamar al campo? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces le voy a pedir a la Virgen que ella los proteja, los cuide, y que esos jóvenes vivan la guerra como un proceso de santificación. Entonces le hace una invitación a la Virgen junto con un grupo de jóvenes que llegaron tarde, o sea, en realidad ellos deberían haber entrado en septiembre, pero esto fue hasta octubre. ¿Por qué? Porque se suspendieron las clases, producto de que había empezado la Primera Guerra Mundial en junio, o sea, tocó justo en vacaciones. Entonces le piden a la Virgen que se establezca en este lugar. Y ellos asumen el hecho de que tienen que regalarle su vida diaria, o sea, que es el fiel y fielísimo cumplimiento del deber y una intensa vida de oración. Y los jóvenes empiezan a vincular ese lugar, empiezan a agarrar fuerzas de él, después son llamados en el frente,
Muchos de ellos mueren en forma bastante heroica. Que eran jóvenes que estaban estudiando para ser sacerdotes. Sacerdotes, pero son llamados... O sea, ya habían tenido un llamado a vocación, sí, y dentro de ese camino que seguían tienen un segundo llamado... Hacia Schoenstatt, justamente. Pero claro, y después justamente termina la guerra en 1918 y en 1919 algunos de ellos que estuvieron en la guerra esperan, dicen justamente, hey, yo ya no quiero ser sacerdote, pero yo quiero seguir en esto. O sea, porque el fundador los fue acompañando a través de una revista, a través de asociaciones. Ellos tenían juntas en las trincheras y se mandaban cartas en las trincheras. Entonces eso los animaba. El fundador seguía vivo en este entonces. Seguía vivo, justamente. O sea, todavía no existía como esa organización. No existía la organización. Sí, era una organización como interna y llevada por él. En cambio... ¿Y la Virgen era la Virgen María? Sí, no, era la Virgen, o sea, tenían una advocación. Lo que pasa es que era la Madre 3 veces admirable. Lo que pasa es que justamente lo que ellos querían, en los seminarios habían congregaciones al estilo de los jesuitas, congregaciones marianas. Entonces, el fundador, y también en ese tiempo, les contaba historias, ¿no? Y una de las historias que le contó es la historia de la congregación de Ingolstadt, ¿no? Ingolstadt en Alemania era un seminario jesuita que a través de la santidad y a través de tomarse en serio la vida cristiana, ellos en 1500 pararon el avance del protestantismo en Alemania, porque los jesuitas cumplieron un rol fundamental en ese parar el protestantismo. Y entonces ellos dijeron, nosotros no queremos ser cualquier congregación mariana, queremos ser como la de Ingolstadt. Entonces, y ellos en Ingolstadt tenían la advocación de Mater ter admirabilis, o sea, Madre 3 veces admirable. ¿Ya? Pero la imagen que recibieron de regalo, que es la imagen de la Virgen de Schoenstatt, era una advocación de refugio a los pecadores. Pero desde siempre fue conocida como para ellos, desde los jóvenes, como Mater ter admirabilis, o sea, la Madre 3 veces admirable. Y cuando dices recibieron de regalo, para los que somos un poco más ignorantes, ¿qué significa? O sea, lo que pasa es que recibieron un cuadro. Uh-huh. Sí, o sea, físicamente. Físicamente recibieron un cuadro. ¿De parte de? De parte de un sacerdote, que justamente cada congregación tenía que tener una imagen. ¿Y este cuadro quién lo pintó o cómo es la historia? Es una litografía hecha por un pintor italiano que se llama Crosio, y que es una litografía muy antigua. Pero era consciente estaban conscientes que era diferente la advocación a la pintura. Claro. No pensaban que era la Mater ter admirabilis la de la No, claro, justamente. Okay. O sea, tomaron esa advocación con ese cuadro. O sea, hicieron ahí su mezcla. Claro, justamente. O sea, lo que pasa es que en sí la Virgen no se complica, ¿no es cierto? Claro, los complicados somos nosotros. Nosotros somos los complicados. Totalmente, o sea, sí. Claro, lo que pasa es que... porque además son representaciones. Por supuesto, sí. Que agarran una gracia también especial. Entonces, y claro, es una Virgen con el niño. De hecho, no es del gusto alemán. Pero claro, los alemanes tienen muchas pietas. O sea, les gusta eso. En cambio la encontraron una imagen muy dulzona. Pero cómo la Virgen se establece, porque después agarra mucha fuerza en otras partes del mundo, donde lo afectivo es más importante, donde la dulzura también es importante y que también se da. Uh-huh. Y adelantando un poco entonces, ¿cómo da el brinco el padre Koenig? Kentenich. Del tema de seminarios menores, es que ¿cómo se hace lo dan los propios jóvenes. Después de la guerra, los que no querían seguir en el seminario, los que quieren seguir en el seminario siguen creciendo en el seminario con Schoenstatt, ¿no? Y los otros forman lo que se llama la organización externa, o sea, fuera del seminario. Y ahí fundan en sí lo que es el movimiento de Schoenstatt. Me voy a adelantar mucho. ¿Hay seminarios de Schoenstatt? Sí. Esto viene después, en la historia, claro, supongo. Eso viene después. Okay. Es muy posterior. O sea, mi comunidad que es la última de las comunidades fundadas, en 1965. Okay. Entonces yo ya estudio. Ahora nuestra formación es en la universidad. O sea, yo estudié... van con... Sí, yo estudié el noviciado es totalmente interno, la formación teológica en la universidad.
Yo estudié en Alemania, entonces estudié en la Universidad de Münster y en la Facultad de los Franciscanos. Después estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, estudié en la universidad con personas que estudian teología, con laicos normales, digamos, o sea, con gente... Y la estructura, bueno, me estoy saliendo un poquito de tema, pero yo soy bien curioso. La estructura de la formación para los sacerdotes, ¿qué tan diferente o independiente es de la estructura del movimiento? Lo que pasa es que se fueron formando comunidades. O sea, primero se fundó justamente, era solo Federación de Hombres. Ya eran, pero no que querían ser sacerdotes, o sea, eso es como laicos, ¿no? Y ahí se empezaron a dar vocaciones. Claro. Y después, con el tiempo, entran las mujeres. Después se fundan los matrimonios. Claro, después dentro de los hombres se fundan la juventud, tanto masculina como femenina. Y de esa juventud, ya la decisión es directamente por Schoenstatt. Ajá. Pues sí. Y ya entonces se hace como una organización que ayude a esta formación. Justamente, ¿no? Entonces ahí ya tenemos seminario propio y tenemos seminarios en distintas partes. O sea, tenemos seminarios en la India. Que el seminario es la parte nada más del noviciado, por lo que estoy entendiendo. Noviciado y también lo que pasa es dónde vives. O sea, tú vas a estudiar en la universidad, regresa y tenemos estudios internos también. Algunas de las ubicaciones fueron escogidas en pro de las universidades que hubiera en esas zonas. En pro de las universidades, o sea, que la parte teológica sea buena y que el movimiento también esté desarrollado. Okay. O sea, tenía que cumplirse como las dos... como las dos cosas, ¿no? Sí, esas dos. De hecho, bueno, por ejemplo, el primer seminario, que fue un seminario totalmente internacional, que yo alcancé a estar ahí, fue en Münster, en Alemania, ¿no? Y ahí pues la universidad era muy buena, pero también en ese momento el obispo de Münster también nos acogió y fue fue como el primer seminario, ¿no? Yeah. Y ya después, ya siendo una comunidad de derecho pontificio, ya habiendo seminaristas de todas partes del mundo, entonces empieza ya la necesidad de que hacer una formación siempre internacional, o sea, una formación ya más dividida de acuerdo a culturas, ¿no? Porque claro, o sea, la experiencia que es muy rica, o sea, yo alcancé a vivir un seminario que éramos 70 y habían 18 nacionalidades distintas. Wow, qué padre. De 4 continentes y de lo único que no había era de Australia, pero si tú tomas había de América del Norte y América del Sur, de Europa Central y de Europa Latina, o sea, España y Portugal, y también de Europa Eslava, o sea, entonces de la Asia, de la India, de África, de Sudáfrica y también de África Central. Habían de Burundi y habían de Burundi, de Sierra Leona, entonces, y de Nigeria. Entonces, claro, era una mezcla, pero también una cosa muy, muy padre en el sentido que tú aprendes a trabajar con todo, a tratar de descubrir la verdad de la otra persona, su forma de llegar a Dios, o sea, cómo llegó cada uno a Dios. Es que eso enriquece un chorro. Eso enriquece un chorro. Sí. Ahora sí, generar comunidad cuesta, porque lo básico... Sí, difieren mucho, ¿no? Claro, y de cosas... No, de tantas diferencias. No, y cosas tan sencillas como abrir o cerrar una ventana, hombre. Porque el termostato, ¿no? Sí. Y no solamente el termostato, sino es que hay cultura que no se bañan tanto. Entonces, y tú lo tienes que respetar, pero uno quiere, o sea, uno entra y quiere abrir la ventanita, que hay aire fresco, y los alemanes cerrando ventanas y los latinos abriendo ventanas. Y así no digamos. Pero te genera también una multiculturalidad y una apertura también a la cultura. Sí. Claro, y entonces, bueno, después hubo una descentralización, pero después de la descentralización, nuevamente empieza también, bueno... Porque antes todos tenían que ir entonces a Münster. Todos teníamos que ir a Alemania. Okay. Claro, yo para mí fue... Última generación. O sea, claro, fue la última generación que alcanzó a estar ahí. Y después, justamente, ya cambiaron, o sea, los alemanes se quedaron en Alemania, y ahí asumían también los polacos, etcétera. Los españoles y los iberoamericanos se iban hacia Chile, Paraguay. O sea, en el continente aquí, sí. Hispanoamérica es Chile, es como que Chile el fuerte.
Chile, claro, Chile y Paraguay también. O sea, Paraguay está el noviciado y en Chile está el estudiantado. Pero después de los 5 primeros, o sea, después del postulantado, del noviciado y el estudiantado, se hace una práctica. Y después de esa práctica, que es como en terminando el 6º año más o menos, entonces después de repente te empiezan a preguntar, a ver, hey, ¿querés ir a África por un año a hacer una práctica? Justo le iba a preguntar eso, porque pues, teniendo todo eso, es una gran riqueza que vale la pena aprovechar, ¿no? Claro, justamente. Entonces, pero también depende mucho también de las personas, ¿no? Entonces, eso te regala también una riqueza y una mirada mucho más amplia. Entonces, digamos, lo que normalmente un sacerdote diocesano, a lo mejor pueden ser de 8 a 10 años, ustedes terminan siendo... O sea, son 10 años aproximadamente hasta la ordenación. Porque tienen 1 año o 2 años de prácticas más o menos. Sí, claro, lo que pasa hasta la ordenación son 10 años y medio, a veces 11, pero después de la ordenación también viene la especialización. Y algunos hacen un... Que eso no es normal, ¿verdad? En diocesanos y otras órdenes. Claro, no. Porque ya estás ordenado. Ya está ordenado, pero a nosotros como que nos piden así seguir. Algunos lo hacen inmediatamente después, como yo, que lo hice inmediatamente después durante mi práctica en una parroquia, trabajando como sacerdote en una parroquia. Entonces seguía yendo a la universidad y estudiando educación. Y tardé... Claro, lo que pasa es que como mi inquietud fue antes, empecé yo a hacer más estudios, o sea... Empecé, por ejemplo... Sí, empezaste educación a la par. A la par. Entonces, en vez de tener 6 materias, tenía 8. Entonces fue avanzando. Entonces tenía mucho más tenía mucho más carga académica, ¿no? Pero oye, vale la pena. Antes de regresar al tema de Schoenstatt, que creo que tenemos algunas, pues no sé, preguntas, sobre todo para el tema de familias y lo que son ahorita aquí en México. Ya que se tocó otra vez el tema de educador, ¿cómo estuvo? O sea, decidiste que te querías especializar como sacerdote en tema de educación y luego, por lo que entendí en lo que nos platicas ahorita, padre, fue la razón por la que te apuntaste para México, porque había trabajo con jóvenes, ¿no? No, lo que pasa es que, o sea, yo ya en Chile ya trabajaba con jóvenes y trabajaba ya en un colegio. Entonces, fue en mi práctica que yo descubrí... porque empecé a trabajar ahí en un colegio, ayudando. Le agarraste un gusto especial y encontraste que podías dar valor ahí. Sí, justamente. Claro. Y después, justamente, bueno, una de las cosas que dije que para lo que servía es para trabajar con juventud y en colegio. Y como aquí se daba, entonces pasaba. Ya lo hacía aquí Sí. Sí, y una de las cosas, parte de los convenios que teníamos con la arquidiócesis es ayudar en pastoral universitaria, ¿no? Y por eso de ahí... fue natural ahí. Fue natural. Muy bien. No, pues muy bien. Y ahora sí, regresando al tema de Schoenstatt, padre. Entonces, el fundador, no voy a tratar de hacer el oso diciendo el nombre. ¿Cuándo murió el fundador? En 1968. Ah, ok. O sea, sí, hace 50 años. Un buen rato, entonces. Sí. Y el tema de, para entrar un poquito, digo, sabemos, no hay mucho tiempo ahorita, pero en el tema, por ejemplo, de las familias, ya nos platicaste cómo se fue dando en Alemania, ¿no? Pero cuando están, por ejemplo, para el tema de Chile o para aún el tema de México, los que traen el movimiento son familias, son padres, ¿cómo se da esa parte y cómo por ejemplo, muy concretamente Monterrey? Al principio, o sea, al principio eran los padres y las hermanas, ¿ya? El movimiento como que van y fundan una... Sí, pero el movimiento se internacionalizó por una realidad. El fundador nuestro, el padre Kentenich, justamente se dio el año 1933, cuando asumió Hitler el poder, se dio inmediatamente cuenta que esto no iba a funcionar. Y fue de los primeros, porque inclusive von Galen, que es un gran obispo, muy reconocido por Juan Pablo II, dijo, bueno, le preguntó, padre Kentenich, ¿usted ve que se puede bautizar el nacionalsocialismo? Y él le dice, yo no veo por dónde echarle el agua bendita. O sea, porque la naturaleza es demoníaca. Y entonces él empezó a preparar el movimiento para el nacionalsocialismo. Y también parte de la preparación fue enviar hermanas a distintos lugares. O sea, ya se habían fundado también las hermanas,
a distintos lugares para que Schoenstatt pudiera sobrevivir sin Alemania, el nacionalsocialismo, radicaba todo. Y ese acto se dio, y las hermanas empezaron a trabajar. Y dentro de eso hubo hermanas que se enviaban a Estados Unidos, a Sudáfrica, a Latinoamérica, a Brasil, a Uruguay, etcétera, ¿no? O sea, Dios utilizó la Segunda Guerra Mundial y los nazis en Alemania. Justamente. Y de hecho después el fundador nuestro lo agarró Hitler y lo mandó a un campo de concentración. Y estuvo ahí desde el año 1942 a 1945. Y entonces entonces ahí él vivió, pero el movimiento empezó a crecer. Ese tema fue simplemente porque el padre Sí. ¿Era vocal en contra de él? ¿O? Sí, lo que pasa es que en el fondo se dieron dando cuenta que Schoenstatt formaba líderes y líderes distintos. Entonces, si Hitler hablaba del superhombre, ¿ya?, del ideal del hombre nazi, él hablaba del hombre redimido que es Cristo. Si él hablaba de los héroes del nacionalsocialismo, él decía, bueno, en Schoenstatt también hay héroes que murieron entregando su vida en la Primera Guerra Mundial. Oye, entonces empezó a combatir, si ellos tienen bandera, nosotros es otra también ideología tenemos, totalmente. Claro, o sea, entonces empezó, y eso no le gustó. Y al principio justamente nadie sabía quién era la cabeza. Y bueno, y a la larga, ¿cómo se llama?, asumieron. Y de hecho hay un hecho que fue muy fuerte, que fue cuando entraron a Schoenstatt mismo los nazis y tomaron el seminario y ahí colocaron una bandera nazi. Wow. Y taparon la imagen de la Madre Tres Veces Admirable, o sea, de la Virgen, la taparon a través de esa larga bandera nazi. ¿Ya? Y ahí justamente fue muy fuerte. Y bueno, y después tomaron prisionero al fundador. Y él ofreció justamente... Una pregunta. Comentabas hace ya mucho rato, el tema de esas cartas que en la Primera Guerra Mundial ahí en las trincheras se pasaban, y luego también esta experiencia del fundador en un campo de concentración y todo eso. ¿Qué tanto de eso está documentado y todavía tienen? No, hay mucho documentado. Wow. Sí, pues es historia recientísima. Sí, hay mucho documentado. De hecho, él escribió libros dentro del campo de concentración. Sí, van a estar interesantísimos. Los vamos a poner en el show note ahí, unos links a... Sí, claro, hay libros de oraciones. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, hay una oración que escribe antes de entrar al campo, donde él ofrece su vida, ¿no? Y dice, Madre, ¿quieres mi trabajo? Aquí estoy. ¿Quieres que toda la fuerza de mi espíritu lentamente se sangre? Aquí estoy. ¿Quieres mi muerte? Eso no era broma. Wow. O sea, no es broma lo que le está diciendo. No era no es metafísico. Muy literal. Claro, entonces hubo personas que justamente se tomaban súper en serio. También hay otro que es de Schoenstatt, ya, que es Franz Reinich, un sacerdote austriaco, que lo obligaron lo querían obligar a jurar como a todos los austriacos frente a la bandera nazi, y él no quiso jurar y lo decapitaron. Y en la última oración que él escribe dice, hazme un apóstol de Schoenstatt, cual caballero estaré y moriré sonriendo, querida MTA, Madre Tres Veces Admirable, ¿no? No era metafórico, al otro día lo decapitaron. Oye, tantas cosas que escuchamos de la Segunda Guerra Mundial y pensamos 100% en judíos, ¿verdad? Sí, y ahora, bueno, pues hace no mucho Maximiliano Kolbe, ¿verdad? Sí, justamente. Santo, el padre fundador de Schoenstatt que estuvo, el otro decapitado. O sea, son mártires, literal, ¿verdad? O sea, mucha gente. Lo que pasa es que fue interesante porque cuando lo metieron, cayeron otros sacerdotes de Schoenstatt al campo de concentración antes, como otros sacerdotes de otras comunidades, evidente. Y cayeron otros. Entonces le preguntaron a uno que un poquito más joven que el padre Kentenich, que murió después, le preguntaron, visitaron Dachau. Fue en Dachau. Se fue en Dachau. Entonces, ¿qué fue lo más terrible del campo? Entonces, el frío, el hambre, el hacinamiento. No. Lo más terrible del campo de concentración era la incertidumbre. Claro. Y porque claro, no sabía si te decían, te mato en 3 días. Mañana. Entonces, claro. Ya sabes, te preparas. Te preparas, pero si no sabes, vives así. Entonces él dijo, bueno, cuando llegó el padre Kentenich nos enseñó a nosotros a vivir en la incertidumbre y a confiar en la Virgen María.
Wow. Tengo yo fotos en ese campo de concentración que salgo con unas caras largas porque sí se siente así, ves nomás las fotos y entras a... Pero en ese campo de concentración terrible. también se ordenó, gente se santificó. Carlos Schleisner también, que pertenecía, era diocesano, pero diocesano de Schoenstatt, fue sacerdote de una misa y ahí se santificó y es beato. O sea, hay mucha gente... Bueno, vamos a tratar de sacar estas y poner algunas notas ahí a links en los show notes, porque digo, son cosas súper interesantes que no sabemos como católicos, cosas tan impresionantes que nos platicas. Claro, entonces, claro, lo que pasa es que uno mira todo el alemán era malo, y todos los pobres judíos, ¿no? O sea, y sí, qué brutalidad. Sí, fue la primera víctima, digamos. Claro, la primera víctima y también la más masiva. Exacto. Pero también hubo muchos que se entregaron y que trataban de hacer cosas distintas y claro, evidentemente habían gitanos, todo el tema de homosexuales que estaban tomados, también había temas de sacerdotes católicos, entonces todos esos cayeron prisioneros y no eran tratados mejor unos que otros, o sea, tenían que ser contados, pasaban igual hambre, etcétera. Wow. Oye, padre, el tiempo apremia. Para preguntarte un poquito, ¿cómo está el tema de movimiento Schoenstatt? Nosotros somos casados, muchos, pues digo, la mayoría de la iglesia, de los que conformamos la iglesia, pues tenemos una familia, ¿no? Formamos una familia, todos tenemos alguna familia, ¿verdad? Platícanos un poquito cómo los matrimonios viven Schoenstatt, cómo es esa parte, digamos, que hacen, pues platicaste al principio de un tema de comunidad, sí. Ya sé que era más en el tema de los sacerdotes, pero platícanos un poquito en también, cómo se da esta parte también de las familias. También se van dando comunidades, pequeñas comunidades, que primero, o sea, que tienen un ciclo que nosotros llamamos el ciclo básico, y el ciclo básico como de formación, donde justamente parte con temas matrimoniales y con un guía, con un tutor guía, que los introduce en la espiritualidad de Schoenstatt, pero también les vuelve a preguntar, o sea, vuelve a ver todos los temas que son básicos. Catecismo. Más que catecismo, básicos familiares, o sea, tu diálogo, pero también diálogo con tema Dios, práctico tema práctico, claro, justamente, o sea, cómo ellos pueden vivir una vida cristiana. O sea, es formación en el rol de padre y esposo, ¿haz de cuenta? De madre y esposo. Dependiendo, porque de repente hay matrimonios más, por ejemplo, ¿no? En primer año depende de la edad, ¿no? O sea, si entran matrimonios muy jóvenes, claro. Entonces entra en uno de los temas que son todos paralelos, entrada de los hijos a la vida matrimonial. Porque para las parejas jóvenes es todo un tema, ¿no? Sí, claro. Cuando ya tienen unos añitos de casado, es el tema de educación de los hijos. Y bueno, y cuando ya están los niños en prepa y un poquito más grandes, síndrome del nido vacío, ¿no? Sí. Entonces, en el fondo, también nos adecuamos a las edades para que el compartir sea más aterrizado. Claro. O sea, evidentemente no son todos... O sea, se hacen subgrupos dependiendo de, sí, justamente, de etapas de vida. De 0 a 5 años, de 5, 7 a 12, 13... porque están viviendo cosas distintas y los niños marcan mucho, porque en el fondo, y eso les va ayudando. Entonces, primero es compartir justamente toda esta parte introductoria y volver a ver todos esos temas que quizás no viste en tu preparación matrimonial y que son siempre importantes volver a ver el diagnóstico de tu matrimonio, cómo ser un mejor matrimonio y a tener una mejor familia. Y ya después, el segundo año se le introduce en todo el tema propio de la espiritualidad nuestra, que es la alianza. Pero como te decía, o sea, en la alianza es lo humano y lo divino. Entonces, si nosotros hablamos de entregar pequeños regalos también a María, bueno, como pareja, otro tema, ¿cómo se entregan ustedes? ¿Cómo se conquistan? ¿Cómo ven pequeños regalos? Si hablamos del diálogo con la Virgen María, ¿cómo está el diálogo entre pareja? Entonces, siempre ir buscando unir fe y vida. No quedarse solamente, porque si no, es teoría, y por eso el fundador decía, quizás no vamos a ser los más expertos en teología, pero en la vida tenemos que ser expertos. Entonces, y de ahí se van formando
¿Y son padres los que van acompañando a estas familias? No, ¿O son mismos son ellos mismos laicos. Además, sería imposible, por ejemplo... Que han tenido un discernimiento para ayudar. Justamente. Que llevan varios años. Llevan varios años, Ajá. tienen una formación, se les da una formación justamente para que ellos puedan acompañar. Pero básicamente la formación es para que ellos son facilitadores de que ellos puedan platicar. Donde más se enriquece todo... personal, ¿no? Es el testimonio personal. O sea, a veces lo que te queda es, mira, yo lo hice de tal manera, ay, híjole, yo lo voy a probar así. Eso es lo que te queda. Y eso te ayuda a crecer. Y bueno, y todo siempre vinculado a Dios, vinculado a la Virgen. Entonces eso te va ayudando a crecer. Y así vas, y así son 6 años de formación, que es básico. Y después, al 6º año, de acuerdo a tu libertad, tú disciernes. Porque existen caminos que se llaman caminos de pertenencia, que son definitivos. Como especie de oblatos o de alguna... Claro, más que eso, o sea, no tiene que ver con eso, sino es, bueno, Schoenstatt es mi camino de vida, lo quiero como mi camino de vida, entonces ¿dónde me decido? Entonces está el instituto de matrimonio que trata de ser, o sea, es vida consagrada como matrimonio. Wow. Y es muy interesante porque ellos son internacionales, tienen un superior, y tratan de vivir en el matrimonio la castidad, y la castidad la viven en el matrimonio a través de los métodos de regulación como nos pide la Iglesia, y es una condición. Ellos también viven la pobreza, entonces también se cuestionan entre ellos mismos, ¿no? O sea, a ver, tú necesitas esto, ¿por qué lo necesitas? O sea, hay un cuestionamiento, y también viven la obediencia, en el sentido de que... ¿Quién a quién? Bueno, normalmente es siempre igual, de la mujer al hombre, ¿no? Qué polémico, señor. No. Como dice una vez que estaba molestando un poquitito así en una charla, dije, bueno, de repente la señora se terminó confesando los pecados del marido. Entonces cuando llegó el marido yo la absolví nomás, porque ya no sabía sus pecados. No, Claro. no es tan así, no se puede, aunque sí a veces pasa, en el sentido no absolver al marido, sino... Oye, pero qué interesante lo que platicas. O sea, ya tienen entonces muy bien, digamos, fundamentados, son 6 años, y luego ya van decidiendo para el instituto, y vas a decir para otro lado. Federación. Okay. Federación Apostólica, que el fuerte en la fe es el apostolado, y también tiene una vida de comunidad. ¿Y el apostolado es en qué sentido? El apostolado, en primer lugar, siempre el apostolado es apostolado del ser. O sea, en primer lugar, el apostolado en tu matrimonio, en tu vida. Me gusta mucho esa forma, es más que nunca lo había escuchado así. Es apostolado del ser. Apostolado del ser. Del ser, porque eres matrimonio. O sea, tienes que dar testimonio como matrimonio. Wow. Y claro, pero también no te puedes quedar ahí nomás, digamos. O sea, también adentro, todo para adentro. Todo para adentro. También tienes que, justamente en la medida de tus posibilidades, también regalarte a los demás, ¿no? Y eso se da. Y esos dos son en comunidad. Y es muy interesante porque el instituto, los apostolados que toma normalmente, tienen que ver con la familia. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay un apostolado muy bonito que es altar familiar, que los de instituto partieron, ¿ya? Y que tiene que ver con la familia. Y si tú los ves internacionalmente, es gente muy preparada. De hecho, hay algunos miembros del instituto que fueron parte del Consejo Pontificio de la Familia. O sea, gente muy, muy preparada, que de distintos países iban formando esas comunidades que quieren ser casos preclaros, ejemplos de la Sagrada Familia. La Federación, donde su fuerte está en lo apostólico, pero también en primero el apostolado del ser, pero también hacia afuera, y se les forma también comunitariamente. La militancia son aquellos que te ayudan en todo, ¿ya? Soldado raso. Sí, justamente. Y la amplia, que no se le pide absolutamente nada, pero se le invita justamente también a regalarse, también a aportar, también a ser una buena familia. Wow. Entonces, ¿Qué pasa si yo le digo, oiga, padre, ya terminé mis 6 años y mi esposo y yo traemos en oración ya una inquietud muy fuerte de hacer misiones en familia? Y no hay tal vez eso en Schoenstatt. Hay misiones en familia. Bueno, suponiendo que no las hubiera. Piensa algo original, Lalo, por favor. Suponiendo que tal vez es un ejemplo, queremos ser un apostolado de tal cosa que no lo hay hoy en Schoenstatt. El paso siguiente sería tratar de ver si se forma algo en Schoenstatt o agregarse. Es que lo que pasa es que, mira, lo que nosotros hacemos Dicen, no, que ármalo. Sí, normalmente yo le digo, a ver, ¿hay más familia? O a veces lo que a mí me pasa
es que una familia me cuenta eso, otra familia me cuenta algo similar. Pues es que Dios tiene sus justamente, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Esta persona, llámate a esta persona que está con la misma inquietud. Sí, no, vete a cenar con Paquito y me dices cómo les va. Y aparte todo esto se liga mucho con el tema de la libertad, que por lo que escuché muchas veces, como que, pues si eso es lo que Dios te está llamando a hacer, hazlo. O sea, ¿quién soy yo para decirle a él, esta es la voluntad de Dios para ti? Sí, no, esto es lo que hace el movimiento. No, o sea, no es así de cuadrado el asunto. No. O sea, de hecho, salen muchas inquietudes. Y en realidad los laicos nos hacen trabajar como porque en el fondo son muy inquietos. Y muchas de las actividades nosotros las perseguimos y acompañamos. ¿Cuántos son aquí en Monterrey? Laicos, o sea, mira, en matrimonios son cerca de 600 matrimonios. Órale. Las juventudes, tanto femenina como masculina, son alrededor de 600. Juventudes es prepa carrera. Prepa carrera. Okay. Y también en niños, pero también niños, ¿no? Las señoras no son tantas, que son alrededor de 60. Es que con esos chistes que se avienta, padre. Sí, justamente. Pero eso aquí off the record, ¿no? Que no se entere nadie más, digamos. Después entre los tres, ¿no? Y entonces ahí no había un desarrollo en ese sentido tan fuerte como existe en otros lugares. Pero es algo que incentivan teniendo el grupo de familias. ¿Quieren que crezca mucho el de señoras? No, pero lo que pasa es que hay señores que no quieren participar. Claro. Entonces la libertad de lo hijo de Dios. Entonces, a lo que ves que naturalmente el movimiento, por lo que entiendo, llama familias. Entonces solitos se excluyen a lo mejor gente que... Claro, o sea, familia y juventud es como el fuerte, ¿no? Que tenemos de una cierta manera, y es lo que más se nota. Y también se da un apostolado muy bonito, que es el apostolado de la Virgen Peregrina. Ajá. Que lleva la Virgen a hogares, a enfermos, y de distintas maneras, ¿no? Que es muy, muy bonito. Inclusive hay una que es, por ejemplo, de taxistas. Entonces tiene la Virgen en el taxi literal, y atrás tiene como un cuadernito y dice, ¿no? La Virgen en este camino va solo, la Virgen va contigo, ¿tiene alguna petición? ¿La quiere escribir y hacer? Buenísimo. Y entonces, y también eso produce un diálogo. Claro. Con la persona que está también atrás. No me puedo imaginar a veces las peticiones tan profundas que tal vez alguien que ni platica con el taxista y escribe algo ahí justamente, que es muy fuerte, y de repente justamente estoy preocupado por esto, y en el fondo en el taxi él va haciendo apostolado. Claro. Exacto. No es ¿También jala para Uber o por taxi? Sí, también para Uber también puede ser. Es que lo que pasa es que eso es Uber, apúntense. Cada persona puede ser un apóstol, y en cada momento Dios te da la oportunidad, simplemente prestando tus oídos, de ayudar a alguien. De ser instrumento. Y de ser instrumento. Simplemente lo tienes que aprovechar y también conducir a Dios. El padre hablaba de dos leyes, la ley de la transferencia orgánica y la ley de la conducción orgánica. ¿Y qué significa eso? Dios te transfiere características de Él. Nos hizo a su imagen y semejanza. Pero nuestra tarea no es que el hombre se quede con nosotros, sino nosotros conducirlo a Dios. Y el hombre tiene que conducir el hombre hacia Dios. Eso es la idea. O sea, nosotros no podemos quedarnos aquí, sino tenemos que conducir al resto de los hombres. Yo siento que es un llamado que todos los católicos tenemos, ¿no? A veces puede ser que nos tome más tiempo discernirlo y sentirnos preparados y aventarnos, ¿verdad? Pero sin duda, o sea, ser pescadores. En todas partes, y siempre hay oportunidades, ¿eh? Y el problema es que muchas veces, lo dije en la homilía el domingo pasado, estaba en Chihuahua, y lo dije a veces, el problema de las personas es que si miran solo el celular, no van a descubrir las maravillas que Dios le quiere regalar. Y lo que pasa es que parece, y le hice la forma, ¿no? Le dije, y bueno, nosotros en vez de mirar hacia arriba, estamos así como haciéndole las veces que estaba mirando mi mano como si fuera el celular. Entonces, evidentemente es una herramienta fantástica, pero también, si no es utilizada bien, puede ser terrible. Y de hecho le dijo a los jóvenes en 1912, el padre Kente dice, porque en 1912 son prácticamente
en 1885 fue la Revolución Industrial. Entonces en 1912, 15, 20, 30 años después, la técnica, el ser humano se sentía, aquí no la podemos todo. Y él dice, en ese mismo discurso, les dice a los jóvenes, hemos volado a las alturas, hemos bajado, podemos ver por los rayos X, ¿no? Bueno, y todo el mundo es el macrocosmos, el mundo hacia afuera. Pero hay un mundo siempre viejo y siempre nuevo, el microcosmos, el pequeño mundo interior que a nadie le interesa. Sí. Y justamente dice que la gran tarea es ir a tu mundo interior. Y eso que en 1912 era válido, no, pues ahora y ahora aquí la broma sería el 2012, dices que lo dijo, 2012. Sí, no, y de hecho se lo hemos pasado a algunos, un chico que estudia en la juventud, estudia ciencias políticas, se lo pasó a un profesor de sociología, le preguntó ¿cuándo escribió esto? Mira, no habla de las computadoras, entonces fue antes del 80, 1912, no puede ser. Claro, porque inclusive dice, un estadista italiano, se pregunta, ¿no? Dice, ¿pueden las civilizaciones que están creciendo, como África y cosas así, subdesarrolladas, recibir la tecnología? Entonces preguntándose, y dice, nosotros nos tenemos que preguntar en Europa si nosotros estamos preparados y listos. Y bueno, y 2 años después estalla la Primera Guerra Mundial. O sea, en el fondo pasa por eso, o sea, no se trata de encerrarnos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en 1919, cuando iba a entrar la mujer al mundo laboral en Alemania, producto que habían matado a todos los trabajadores, la iglesia estaba muy en contra, o sea, muchos sacerdotes de la iglesia. Y el padre Kenten decía, no lo vamos a poder evitar. Y estaban preocupados que entrara la mujer al trabajo por el ambiente, y por el ambiente también, porque iban a escuchar malas palabras, etcétera. Y él dijo, bueno, lo que se tienen que formar es muros interiores. O sea, para que lo de afuera no te afecte tu corazón. Y eso es lo que nos pasa, que la técnica, lo que estamos viviendo, afecta a nuestro corazón. Más que, no sé, estas últimas frases, padre, que has dicho del padre fundador. Kentenich. Sí, a mí ya se me grabó. Sí, el apellido. Eso era más antropología filosófica que nada, ¿eh? Claro. Pero es que en un mundo tan superficial hoy en día, que digo, 1000 personas dicen eso, no, el mundo de hoy y todo, pero pues sí, la verdad es que vivimos en un mundo muy superficial y esto es un tema muy valioso. Claro, porque en el fondo es, si tú en el amor, y el mismo fundador ocupaba palabras alemanas que son también parecidas, ¿no? Para amar tú tienes que conocer. Pero hay una segunda palabrita igual de importante, que es reconocer. O sea, si tú no te reconoces como hijo de Dios, si tú no te reconoces como valioso, si tú no puedes hacer eso, difícilmente vas a reconocer a otro, difícilmente vas a amar a otro. Remember who you are. Identidad. Bien. Qué padre Pues sí. plática. Oye, pues para mí todo esto es completamente nuevo, padre. Me dan ya me dieron ganas de investigar mucho más del movimiento. Nos está dejando mucha tarea. Del fundador. Esa es la idea, sí, el gusanito. Qué padre. Yo creo que todos los que nos escuchan también, vamos a poner ahí notas en el show, pues en los show notes sobre el movimiento y de algunas de estas cosas, a lo mejor de los libros escritos, vamos a investigar qué hay por allá. Hay bastante. Me imagino. Padre, y como superior, ¿cómo es su rutina? Así, digamos, brevemente, ¿cómo es un día de usted? Un día normal. Un día normal y tal vez... Un día normal. Sí, de ahorita, ¿no? De ahorita. Hace 10 años que estaba en la UDEM y tal. Ahorita. Sí, ahorita es, bueno, en la mañana tenemos oración como comunidad. ¿Cómo qué horas es eso? No es tan temprano porque nos acostamos tarde, entonces es a las 8. Y ahí tenemos oración tenemos adoración y rezo de laudes en común. Laudes. O sea, ¿son los laudes frente al Santísimo? Sí, frente al Santísimo, sí. Yo sí sé qué es el laudes, pero en mi rol del podcast voy a decir, padre, ¿qué es el laudes? Laudes es una oración antigua de la iglesia, ¿no? La oración de toda la iglesia. De toda la iglesia, Eso. que se reza con salmos, y ahí con un cántico. Hace un par de meses me hubieran agarrado en curva. Sí, ahora ya no, qué bueno. Y bueno, eso partimos con eso, después desayunamos en comunidad y después cada uno empieza sus tareas, ¿no? Yo la mañana muchas veces atiendo gente, o si no preparo cosas. Que necesitan alguna dirección espiritual o que traen... Dirección espiritual, confesión, o sea, por ejemplo... Entrevistas para un podcast. Entrevistas para un podcast. No, esas son en la tarde. Esas son en la tarde. A veces, por ejemplo, y de repente, claro,
trato de ir una vez a la semana a la Politécnica de la UDEM, que es la que... en Santa Catarina. En Santa Catarina, a confesar. Bueno, yo les digo, a mí me hace bien, y creo que a ustedes también les hace bien que yo venga, entonces por eso voy. ¿Ya? Entonces, como también mi apostolado. Y después a veces tengo juntas en la mañana, a veces no desayuno con la comunidad, sino desayuno afuera, en una junta, para ver temas a veces legales y distintas cosas. Entonces en la mañana estoy en eso. En las tardes sigo con atención. ¿Comen juntos? Sí, tratamos de comer juntos. ¿Y cómo es una comida con aquí en Normal. O sea, pero normalmente me ha tocado estar en diferentes, a lo mejor, órdenes, etcétera. ¿Alguien lee o platica algo? ¿Alguien modera? Cuando hay no es... O algunos en silencio. No, plática normal, compartimos el día, qué nos está pasando, y si hay algo... Salvo una vez al mes que tenemos retiro y que, claro, ese día sí... Una vez al mes la casa tiene retiro. Retiro. Los padres de aquí. Sí, una vez al mes, durante todo el día, o sea, desde la noche anterior, durante todo el día tenemos retiro. Y bueno, y bueno, tenemos también retiro anual una vez al año, tenemos distintas jornadas, que bueno, y de repente, por ejemplo, ayer vengo llegando de Chihuahua, tuve que ir a Chihuahua porque atiendo también el movimiento en Chihuahua. A veces tengo que ir de repente, por ejemplo, me ha tocado dormir 2 noches en camión porque tengo que ir a ver a los padres en San Luis y porque hay un tema que tengo que yo resolver. De repente me voy a Querétaro, o sea... En el fondo es bastante movida mi vida. Yo digo, Dios me dio mucha chamba porque cree que yo soy muy pecador, entonces así no tengo tiempo para pecar, digamos. Y bueno, te mantiene ocupado. Y en la noche tengo juntas, o sea, ahora tengo una junta, después tengo otra junta. Aquí y también celebro misa, cuando no tengo una misa fija, tengo que celebrar misa en alguna parte del día. En la casa, ¿cuántas personas viven? ¿Y somos 3 sacerdotes permanentes, pero que atendemos distintos lugares, entonces se mueven, pero son permanentes. Y hay un 4º sacerdote que nosotros siempre formamos comunidad y nos interesa mucho la comunidad. Y él está fundando en Costa Rica. Ya, y el movimiento ya está hace mucho tiempo, pero está como fundando la comunidad en Costa Rica. Y él viene una vez al mes, se queda 10 días. Entonces ese es el 4º. Entonces yo también... tengo que ahora, o sea, porque esto es nuevo, o sea, desde el principio de año. Sí, la fundación la apoyas, tú estás... Sí, ahora tengo que yo ir a Costa Rica, a ¿San José? ¿O? San José. San José y en general, él está en San José. Entonces él viene y bueno, y como es muy buen sacerdote, apoya los 10 días que está y trabaja con matrimonios y nos ayuda también, entonces lo aprovechamos. Ya me dio ganas de entrevistarlo. Así que, no, pero es muy interesante lo que él hace. No, y además porque en el fondo él también atiende el movimiento en Cuba. No, hombre, eso va a estar más interesante. Él atiende el movimiento en Cuba, en Panamá, y él cumple un rol, también un rol de coordinador nacional, o sea, es el representante uno de los representantes del movimiento para el CELAM. ¿Ya? Y él trabaja mucho también con sacerdotes. O sea, la intervención del encargado de la obra aquí en México, no eres el representante ante la CELAM. No, porque en el fondo, o sea, yo soy el representante de los padres, pero hay otro del movimiento. Ya. Sí, son dos. Es tiempo de intervención de Lalo. ¿Qué es CELAM? CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Ok. Bueno, yo... De nada público. Yo tengo que ir, tengo junta hace 10 minutos. Perfecto. Muy bien. Padre, pues muchísimas gracias. No, un placer. Muy contentos de poder platicar contigo. Sí, muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosa, aquí estamos. Esperemos que la gente le haya interesado igual que nosotros y vamos a tratar de poner lo más que pongamos del movimiento y del fundador en los show notes. Muchas gracias, se agradece la visita y siempre a disposición. Muchas gracias. Y bendiciones también a todas las personas que lo van a escuchar. Ánimo. Saludos a todos. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com.
Ahí encontrarás notas, enlaces y detalles de lo platicado el día de hoy, así como herramientas e información para seguir descubriendo sobre la Iglesia hoy. Si te gusta Platicando en Católico y piensas que le puede hacer bien a la Iglesia y a más gente, por favor, envía el enlace a tus conocidos. Nos ayudará muchísimo que nos califiques donde quiera que estés escuchando el podcast. De esta forma se volverá más visible para otras personas.